Soy el doctor Rubén Narváez González, actualmente como responsable del área de auditoría médica del Servicio Departamental de Salud La Paz. En esta oportunidad vamos a hablar sobre dos temas importantes, que es el manejo del expediente clínico y la auditoría médica como tal. Vamos a empezar disgregando algunas normativas vigentes, como la Ley 3131 del ejercicio profesional médico, que en su artículo 3 nos indica que el médico, en el ejercicio de su profesión, debe actuar de manera autónoma e independiente, pero guiado por normas y protocolos vigentes. Esa es, creo, una noción de la que todos los médicos deberíamos tener mucho cuidado. También nos indica esta ley que el acto médico es toda intervención profesional del médico, respaldado por protocolos y normativa vigente. Realmente esto es importante porque todos debemos actuar bajo la norma respectiva. El artículo 12 también nos hace hincapié en esto y nos indica que el médico debe guiarse por protocolos oficiales, cumpliendo con normas técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. El artículo 12 también nos habla sobre cumplir con el llenado de los documentos médicos oficiales. ¿Y cuáles son esos documentos médicos oficiales? También nos da la pauta en su artículo 10 y nos indica que los documentos que el médico debería llenar son el expediente médico como tal, la historia clínica, el consentimiento informado, informes de procedimientos auxiliares, certificados médicos, informes médicos, certificado de mortinato, certificado de nacido vivo, certificado de defunción, protocolo de autopsia, informes periciales, hojas anestésicas, interconsultas, descripción del procedimiento quirúrgico, epicrisis, las transferencias, los informes médico-legales y obviamente las recetas médicas. Todos estos son documentos médicos oficiales que el médico está en pleno derecho y en plena obligación de llenarlos. El Decreto Supremo 28562, que es el reglamento a la Ley 3131, en su capítulo segundo, artículo cuarto, nos habla sobre las normas y protocolos y nos indica que el Ministerio de Salud elaborará las normas y protocolos de cumplimiento nacional y obligatorio, es decir, es para todas las personas. Efectivamente, el Ministerio ha cumplido con esto, sacando la Resolución Ministerial 0090 del 26 de febrero de 2008, que nos da lugar a tener la guía, el manual del manejo del expediente clínico y la norma técnica de auditoría médica. También nos indica este decreto supremo que el expediente médico debe estar organizado para fines de conciliación y arbitraje, para procesos judiciales y para otros casos legales. Durante la hospitalización tiene que tener una forma de orden, y después que el paciente se va con su egreso, con su alta médica, se debe reordenar, ¿no? De tal manera que tengan todos los elementos disponibles en el expediente clínico. Es así que se hace la publicación número 64, la norma técnica para el manejo del expediente clínico, que en su parte resumida nos indica que la historia clínica correctamente confeccionada es el mejor recaudo que puede tener el médico para evitar cualquier tipo de consecuencias y juicios por mala práctica médica. En cuanto al ámbito de aplicación, esta norma es de observancia y cumplimiento obligatorio, es decir, que todo el personal de salud, incluido todos los médicos, tenemos la obligación de tener el cumplimiento de estas normas. En cuanto a las definiciones, el expediente clínico como tal es aquel conjunto de documentos escritos e iconográficos evaluables que contienen el historial médico de una persona que ha recibido una atención en algún establecimiento de salud y que su manejo debe ser escrupuloso, es decir, con plena seguridad de lo que se está haciendo, con plena limpieza, pulcritud. El artículo 6 de esta normativa nos indica sobre las condiciones básicas del expediente clínico. Y dos principales son la veracidad, es decir, que el expediente clínico tiene que tener todos los datos que nos dé el paciente, ¿no? Es decir, no tenemos que faltar a la verdad, no podemos inventarnos. Y otro es la sujeción a la norma, es decir, como ustedes han visto, tenemos una ley, la 3131 y su decreto supremo, que va a avalar, digamos, todas estas acciones médicas. Y entre otros también está el carácter científico, la integridad, secuencialidad, unicidad, exclusividad, disponibilidad y la codificación. Es decir, cada expediente clínico tiene que tener también un código que puede ser un código numeral, que puede ser un código alfanumérico también. Sobre las finalidades
del expediente clínico nos indica que desde todo punto de vista es para el manejo asistencial de pacientes, es decir, el registro de todas las acciones que se hace con los pacientes, para la docencia, la investigación, la gestión, la información y comunicación, para la administración y para la parte jurídica, legal y obviamente el control de calidad, que es donde entran las auditorías médicas externas. El capítulo 8 nos indica sobre los tipos de expediente clínico. En este caso hay 3 tipos: el de hospitalización, el de consulta externa y el expediente clínico de emergencias. Casi todos tienen la misma composición, simplemente que en el de hospitalización se añade toda la parte quirúrgica y de los protocolos y manejos de anestesiología. En cuanto al manejo asistencial del expediente clínico, el artículo 16 nos indica sobre la prescripción, la precisión que deberíamos tener en la prescripción, es decir, las notas de evolución deben tener una detallada descripción, pero deben ser escritos de forma concisa, precisa y evitando reiteraciones o relatos prolongados. Además que se pueden apoyar con algunos gráficos, ¿no? Tiene que tener un apoyo gráfico, es decir, el médico puede en el expediente clínico realizar un pequeño dibujo, un pequeño boceto, y a esta parte se llama el apoyo iconográfico. Algunas veces los médicos realizan este tipo de acciones en hojas blancas a manera de explicación a los pacientes, pero es necesario que también lo incluyan en el expediente clínico si es que van a graficar o van a dibujar alguna situación concerniente a la salud de ese paciente. Sobre el manejo asistencial del expediente clínico, el artículo 18 nos indica que toda prescripción, toda anotación que debe realizar el médico tiene que estar bien identificado, tiene que estar firmado, tiene que estar con el nombre completo del profesional, la condición laboral que tiene, es decir, si es médico, si es cirujano, si es internista, si es licenciado de enfermería o la persona que esté llenando estos apartados, y debe tener un sello de cada persona que los realice. Esto también está refrendado por el artículo 37 del Reglamento General de Hospitales. El artículo 19 sobre los registros también nos indica que todas las hojas del expediente clínico deben estar con el nombre completo del paciente, deben tener el servicio, el número de cama, deben tener el número del expediente clínico, debe estar registrada la fecha, la hora, la identificación, el registro y la firma del profesional que está atendiendo el caso. Y en esta oportunidad vamos a dar hincapié en que sí se debe tener la hora, porque eso nos da la relación directa de la atención que ha tenido este paciente. El artículo 24 nos habla sobre el requerimiento del expediente clínico. Solamente en 3 situaciones se puede mandar un expediente clínico original: cuando se requiere por causa legal, cuando hay un requerimiento para la realización de auditorías médicas externas y cuando hay un requerimiento para el peritaje médico. Solamente en estas 3 se puede enviar un expediente clínico original. En el resto de las situaciones se puede hacer un expediente clínico legalizado, se puede dar una fotocopia fiel del original y todo esto, pero solo en estas 3 causas se da el expediente clínico original. Sobre el manejo y archivo de los expedientes clínicos, debe existir un cierre y una entrega oportuna, es decir, una vez que el paciente se va de alta o lo atendemos en el consultorio, inmediatamente el expediente clínico debería devolverse al área de archivo. Y esta normativa nos dice que cuando atendemos pacientes de urgencia o de consulta externa, máximo en 24 horas ese expediente clínico debe volver al archivo, y en el caso de una hospitalización, después del alta que se da al paciente, máximo en 48 horas, es decir, 2 días, debe volver ese expediente al archivo general, ¿no? Se tiene también un máximo de 72 horas, es decir, 3 días, en el supuesto caso que exista alguna contravención o algún registro que se debiera hacer en estos expedientes, ¿no? Pero máximo se tolera que en 72 horas debe estar en el archivo central. En cuanto a las disposiciones finales, bueno, esta normativa está un poquito antigua, ya tiene 12 años aproximadamente, ya hay que renovarla, ya ha cambiado el contexto. Se decía que deberíamos revisar a los 3 años, pero lastimosamente no se ha hecho la revisión. Y el artículo 42, que es el último artículo de esta norma, nos indica sobre la inobservancia de la norma del expediente clínico. Y este es el artículo de los que se valen los auditores médicos y las personas encargadas de las leyes, porque este artículo aplica si es que uno no registra
los datos, si nos registra con letra clara, si nos registra con sellos, si nos registra con claridad el expediente clínico, y este artículo puede llevar, digamos, y acarrear mayores penalidades en la persona que incumpla esta situación. En cuanto al Manual de Auditoría y Norma Técnica, que es la publicación 63 del Ministerio de Salud, conocemos la Constitución Política del Estado y en su artículo 39 claramente nos dice que el Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado, además que regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles, que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento de acuerdo con la ley. Entonces, miren, desde la ley macro, que es la Constitución Política, ya se habla de las auditorías médicas que deberían realizarse en todas las acciones de atención en salud. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica. Entonces, esto nos dice el artículo 39 de la Constitución Política del Estado. Esta normativa del manejo de la norma de auditoría médica tiene por objeto evaluar la estructura, los procesos y los resultados de toda institución de salud y tienen la finalidad de establecer medidas propositivas, preventivas, correctivas para el mejoramiento de los servicios de salud en todo el territorio nacional. Entonces tiene una finalidad básicamente de revisar de alguna manera los expedientes clínicos y darnos cuenta cómo se está manejando el caso desde esa perspectiva, ¿no? El ámbito de aplicación, como la mayoría de las normas, se aplica en todo el sistema de salud, en todo el ámbito, tanto público, privado y de seguridad social. El concepto de auditoría en salud, porque hay que diferenciar el concepto de auditoría médica del concepto de auditoría en salud y otro tipo de conceptos de auditoría. El de salud es el procedimiento de evaluación permanente de la calidad en la gestión y asistencia de todos los servicios del sector salud, con el fin de detectar su funcionamiento real, estableciendo correctivos y estímulos para el mejoramiento. Entonces, como ven, todo va enfocado al mejoramiento de la calidad en una institución de salud. ¿Qué tipos de auditoría existen? Existen 3 tipos: la auditoría programática, la auditoría de servicio y la auditoría médica propiamente dicha. La auditoría programática es la que evalúa todos los documentos, como por ejemplo los planes estratégicos institucionales, los POAs, los planes macro que tiene la institución. Eso va a ir a evaluar. La auditoría de servicios se la puede realizar al servicio de enfermería, al servicio de emergencias, al servicio de rayos X, al servicio de laboratorio. Entonces se tiene también un diseño de cómo se va a realizar la auditoría de servicios. Y la auditoría médica como tal, que es la que normalmente nosotros realizamos. También, hablando de tipos de auditoría, existe la auditoría médica interna y la auditoría médica externa. La interna es la que se realiza en la propia institución y se la realiza por el propio personal, que no necesariamente debe tener conocimientos en auditoría, sino pueden ser delegados y ellos van a ir revisando los errores o las falencias que tengan en el llenado del expediente clínico y van a ir corrigiendo de manera interna. Mientras que la auditoría médica externa es ya cuando realiza el Servicio Departamental de Salud mediante el área de auditoría médica y se convoca a una comisión de auditores que son externos a la institución, digo a la institución de salud, ¿no? Porque son parte también de la institución como servicio departamental, pero a la institución de salud que se está auditando. Y son esta comisión de auditoría la que emite un informe de auditoría donde puede tener o no responsabilidades algún tipo de personas que hayan incurrido en incumplimientos. La auditoría médica interna es un procedimiento de carácter técnico, evaluativo, preventivo, correctivo, propositivo y no punitivo. Es decir, no va a sancionar a las personas, pero sí va a hacer que se corrijan todas algunas acciones que se estén llevando mal en cuanto al registro del expediente clínico. Este tipo de auditoría médica interna también tiene tres tipos. Una es la auditoría médica periódica, otra es la auditoría médica especial y la otra es la auditoría médica inducida, ¿no? La periódica es la que nosotros recomendamos que se realicen de manera programada, es la que se programa cada mes particularmente, ¿no? Las instituciones de salud debieran conformar su comité de auditoría en cada institución. Pueden entrar a ese comité médicos, licenciados de enfermería y cualquier otro profesional en salud. No necesariamente tienen que tener conocimientos de auditoría, pero sí pueden ser delegados para que conformen este comité. Y en cuanto a la auditoría médica externa,
es un procedimiento técnico, analítico, evaluativo de carácter correctivo realizado por auditores acreditados. Aquí sí tenemos que tener auditores que estén acreditados, ya sea por el Ministerio de Salud o por la Sociedad de Auditoría, al establecimiento de salud, ante denuncias de mala práctica médica. Se aplica a la utilización en salud y al acto o los actos cumplidos en un paciente determinado mediante el análisis del expediente clínico, verificando el cumplimiento de normas, protocolos vigentes y la Lex Artis Medicae. Entonces, como pueden darse cuenta, tanto la auditoría médica va ligado del buen manejo del expediente clínico. Si se maneja mal el expediente clínico, la auditoría médica va a tener indicios de responsabilidad seguramente. Entonces, ambos tenemos que corregir y creo que el mensaje claro, por lo menos del área en la que yo me encuentro, es que se llene el expediente clínico de manera adecuada, de manera completa, de manera legible para evitar procesos o situaciones legales en lo posterior. Muchísimas gracias, hasta pronto.